Es el segundo domingo del tiempo ordinario, 15 de enero del año del Señor 2023. En este año 2023 nos acompañará Mateo en los tiempos ordinarios. Conocemos a Jesús a través del Evangelio según San Mateo, excepto este segundo domingo del año, del tiempo ordinario, que siempre se lee un pedazo del Evangelio de San Juan. El próximo domingo empezaremos con el Evangelio de Mateo. Pero el Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 1, versículo del 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel». Entonces Juan dio este testimonio: vio al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy es Juan que presenta a Jesús, Juan que da testimonio de quién es Jesús. En el Evangelio escucharemos también de que las obras, los signos de Jesús dan testimonio de él y que el Padre da testimonio de quién es Jesús. Ahora, ¿quién es este Juan? Siguiendo el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 19, le preguntan a Juan: ¿quién eres tú? Porque nos mandaron decir de Jerusalén: ¿eres tú Elías? Dice: no, soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú el Mesías? Dice: no. Entonces, ¿por qué bautizas? Y Juan va a decir que eres el que va a preparar el camino del Señor, que detrás de él viene alguien más importante, quien él no es digno de desatar la correa de las sandalias. Es este Juan que en su humildad reconoce que él es no el Mesías, sino aquel que anuncia la llegada del Mesías. Y hoy es Juan el Bautista el que presenta a Jesús. Y dice: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es su vocación? Al final de cuentas, ¿cuál es su misión? Primera cosa, él dice: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué significa eso del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios nos recuerda inmediatamente el libro del Éxodo, el capítulo 12, cuando se dice que el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, tenían que comer la Pascua, un cordero inmolado, y con la sangre pintar las jambas de las puertas. Así el ángel destructor no mataría a los primogénitos de Israel, pero sí a los primogénitos de Egipto. Es la sangre de ese cordero que salva a los primogénitos del pueblo de Israel. O también en el profeta Isaías, en los cánticos del siervo de Yahvé, capítulo 53, el último cántico, se habla de que fue llevado al matadero y no abrió la boca. Es Jesús, el Cordero de Dios, que es llevado al matadero para dar la vida por nosotros al final de cuentas. O también nos recuerda el libro del Apocalipsis, capítulo 5 al 7, que se habla del Cordero, las bodas del Cordero, aquel Cordero inmaculado al final de cuentas. Es Jesús. Muy interesante que en el Evangelio de San Juan, el momento que Jesús está muriendo, es cuando los sacerdotes sacrificaban el Cordero Pascual. Es Jesús que con su sangre da la vida por nosotros. Él es el Cordero. Y lo decimos antes de la comunión: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y segunda cosa, el pecado del mundo. No habla de pecados. Nosotros hemos caído en la trampa en decir que somos pecadores. Hoy la segunda lectura nos dice, al final de cuentas, nos dice: a todos ustedes a quien Dios santificó en Cristo Jesús y que son un pueblo santo. Es decir, tú y yo por el bautismo somos santos, hacemos diablura, hacemos pecados, ¿no? Hay que tener miedo al pecado. Fíjense que dice el Evangelio de Juan que quita el pecado en singular, no los pecados, el pecado del mundo. Detrás de los pecados está el pecado. ¿Y cuál es el pecado al final de cuentas? Es la no obediencia al Señor. El pecado es la idolatría, no poner a Dios al centro. El primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Es el pecado frontal al final de cuentas, de esa fuente que emana todos los demás pecados. Ahora, el pecado no es parte de nuestro ser. Dios no nos creó con pecado, nosotros lo hemos hecho. Es como decir la mugre que se nos pega a las manos. La mugre no es parte de mis manos. Cuando me la lavo se quita. El pecado no es parte mía.
se me pega y tengo que confesarme. Por eso la importancia de la confesión. Es que Jesús vino a quitar el pecado. Dice la carta a los Hebreos que Jesús es el sumo sacerdote, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Excepto en el pecado, ¿no? Y San Pablo dice, aquel que no era pecado tomó sobre sí los pecados. Ahora, quitar el pecado del mundo, quitar, es decir, Jesús carga sobre sí, sobre sus hombros nuestros pecados. Aquel que no es pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para salvarnos. La primera cosa es el Cordero. Segunda cosa, Él es antes que, ¿no? Tiene precedencia. Juan el Bautista reconoce que Jesús es más importante que Él. Si leen el capítulo 1, versículos del 1 al 18, en el Evangelio de San Juan, que llaman el prólogo, el grande himno cristológico que empieza, del principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra que existe desde siempre. Es Juan el Bautista que reconoce que Jesús, esa palabra, existe desde siempre, al final de cuentas, ¿no? Ahora, Juan el Bautista simplemente le va a preparar el camino. Tercera cosa, es el Espíritu que desciende sobre Jesús y Juan es testigo. Ahora, el descender es permanecer. Jesús tiene el Espíritu, al final de cuentas, es Dios como el Padre, tiene el Espíritu, ese que da vida y da vida a los demás. Esa paloma que nos recuerda los inicios de la creación, cuando la paloma volaba sobre la superficie de las aguas, o esa paloma de mansedumbre que recuerda que Jesús siempre es llevado por el Espíritu del Señor. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Ese es Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? El Hijo de la palabra eterna del Padre, el Cordero de Dios, aquel que existe desde siempre. ¿Y cuál es su misión? Su misión, le podemos decir dos cosas: quitar el pecado ciertamente y darnos el Espíritu Santo a través del bautismo. Esa es la misión de Jesús. Jesús lo va a decir: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y debería de preguntarnos nosotros, ¿quién eres tú? Al final de cuentas, ¿cómo te definirías como cristiano? ¿Y cuál es tu misión? Primero es el ser, somos cristianos con una misión. La misión de Jesús, repito, es quitar los pecados y es darnos el Espíritu Santo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Que nos va a bautizar con el Espíritu Santo, que nos va a dar la vida, la intimidad de Dios es el Espíritu Santo. Por eso, ¿quién eres tú? ¿Cómo te definirías? ¿Y cuál es tu misión en esta vida? Así como Jesús tuvo una misión, fue enviado por el Padre. Jesús lo dice: como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Cuál es tu misión? Date cuenta. Te invito a que hoy reflexiones esta semana, de este segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Cuál es tu misión? Que Dios te bendiga, te muestre su rostro de su paz hoy y siempre. Amén. Comparte este video y ponle like. Y a misa, hoy domingo, ve a misa. Importantísimo ir a misa. Es nuestra obligación, nuestro compromiso, nuestro empeño y nuestro gusto. Amén.